Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad les grabé este videíto simplemente porque llegamos increíblemente al mes de mayo, ya lo estamos transitando, y fines de mayo es hablar también del comienzo de trimestrales. Así que, por supuesto, desde el área de literatura también van a ser evaluados los contenidos que venimos trabajando en este tiempo, y para eso es que me gustaría, esa es la razón por la cual me gustaría en esta oportunidad hacer un pequeño repaso de lo que hasta acá venimos viendo. Nosotros trabajamos con dos módulos. El último de ellos, el que venimos transitando en estas últimas clases, pudimos ver y analizar en forma literaria toda una novela. Ese análisis implicó no solamente leerla, sino también crear las hipótesis de lecturas antes de la lectura, y después también, por supuesto, trabajar consignas relacionadas a la comprensión lectora a medida que lo íbamos desarrollando al módulo y a medida que avanzábamos también en los capítulos. Finalmente, después de la lectura, tuvimos la oportunidad de trabajar los talleres de producción creativa, como yo siempre les digo, una de las consignas más importantes dentro de la materia, porque son las consignas de producción personal. Son los talleres de escritura donde cada uno de ustedes tiene la oportunidad de demostrar cuáles son sus capacidades creativas a partir de la imaginación y, por supuesto, de todos los conceptos que hasta acá venimos aprendiendo sobre literatura. Es decir, que del módulo 2 yo voy a evaluar en esta instancia solamente la comprensión lectora, porque la producción ya fue evaluada a partir de los talleres. Con respecto al módulo 1, allí sí vamos a encontrar ni más ni menos que el material de estudio, que a la vez es un material introductorio de nuestra materia. Por supuesto, allá por el mes de mayo, comienzos de abril, fuimos trabajando lo que es el concepto de literatura para poder diferenciar realmente cuándo un texto es literario y cuándo no. En esta aproximación al concepto de literatura tuvimos la oportunidad, por supuesto, de ir viendo cuáles son los alcances de la ficción en todo este universo literario del que siempre hablamos, de que es muy vasto y muy complejo. Para eso precisamente es que en el módulo, a partir de la página número 8, tenemos la sección de material de estudio. ¿Qué van a encontrar aquí? Primero, antes que nada, una primera definición de literatura. Como siempre les dije, cuando desconocemos el significado de un término, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, concurrir a un diccionario. Y en este caso, el diccionario enciclopédico Sopena explica que la literatura es la realización de lo bello por medio de las palabras. Por supuesto que decirle así a esta definición y manejarnos solamente con este concepto sería como algo muy vago y muy simple para lo amplio que es hablar del término literatura. Es por esto que, a partir de todo lo que vinimos charlando en estos meses, llegamos a la conclusión de que hablar de la literatura es realmente llegar a una definición que, por supuesto, crea sus conflictos en cuanto a la realización de lo bello a través de la palabra. Y es por esta razón que, para poder definirla correctamente, es necesario mencionar y trabajar en base a las características que tiene la literatura. La primera de ellas, y una de las más importantes, es la literatura como ficción. Es decir, hasta qué punto un texto literario es considerado como tal en base al hecho de ser un producto que se creó en base a la imaginación y a la creatividad de un autor. ¿Sí? Entonces, con esta primera definición podemos empezar a distinguir cuándo un texto es literario y cuándo no. Y por supuesto que, avanzando un poquito más, también encontramos la función poética dentro de la literatura, que nos va a permitir establecer el lado bello y estético que tienen, por supuesto, los textos literarios, donde siempre el principal objetivo es la búsqueda de este placer estético. Entonces sí, con estas dos características de la ficción y de la función poética del lenguaje, podemos ya llegar a un acuerdo en cuanto a qué es el lenguaje literario y cuáles son las características que lo definen. Por supuesto, para esto ya vamos a poder tener la posibilidad de mencionar uno por uno los aspectos que debe reunir un texto para ser considerado como tal. ¿Sí? Y bueno,
En esta oportunidad también tenemos al finalizar el material de estudio un apartado, un subtítulo que se llama el canon literario. Todos estos conceptos que acabamos de ver son los que forman el material de estudio del primer módulo y que también se incluyen dentro de la evaluación del primer trimestre. Es decir, que cuando ustedes tengan que venir a rendir al colegio en forma presencial o bien rendir desde su casa en forma virtual, estos son los contenidos, el temario del primer trimestre que deben ir estudiando. Una definición de literatura, las características principales, entre las cuales vamos a mencionar, por supuesto, la ficción y también la función poética del lenguaje. Finalmente, evaluamos la comprensión lectora de la obra La fiesta de Sandra Siemens, esta escritora argentina que nos dejó una novela que verdaderamente es para disfrutar. Bueno, hasta acá solamente quise dejarles este pequeño resumen para que todos sepan qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que van a rendir en este primer trimestre de cuarto año. Espero que les haya servido y les deseo, por supuesto, muchísimos éxitos a trabajar con entusiasmo, con responsabilidad, para poder demostrar en estas evaluaciones trimestrales cuáles fueron los aprendizajes que a ustedes realmente pudieron asimilar, que les quedaron.